Bueno, les damos la bienvenida, se las doy yo la bienvenida en nombre de la Biblioteca Agustiniana a este espacio que, bueno, ya por tercer año consecutivo me ceden muy amablemente para hacer un poco de catarsis intelectual y de un poco de volcar el work in progress, que siempre me sirve mucho, además de hacer un trabajo de extensión. La Biblioteca Agustiniana me brinda este espacio para también, bueno, seguir pensando y problematizando un poco con público, ¿no? Como hacer un vivo de, de reflexión. Bueno, para los que no me conocen, soy Mariano Espléndido, soy doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, también trabajo aquí en esta Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y soy investigador adjunto de CONICET. Trabajo sobre los primeros textos, la primera literatura cristiana. Eh, Actualmente estoy haciendo un trabajo principalmente centrado sobre Hechos de los Apóstoles, eh, rastreando algunas cuestiones socioeconómicas de las primeras comunidades, principalmente la cuestión del trabajo. Bueno, los que estuvieron el primer año que hice el seminario fue sobre la problemática general del trabajo en las primeras comunidades cristianas. Eh, y ahora, bueno, fruto de otro proyecto de investigación, eh, hice algo un poco más puntual este año, lo estoy haciendo en este momento, así que, como les dije, es un work in progress, sobre un personaje particular que es Simón el Mago, que curiosamente es uno de los personajes de Hechos de los Apóstoles, y un personaje que se proyecta de maneras muy curiosas en la literatura cristiana primitiva. Vamos a tomar sobre todo el siglo del primero al cuarto, pero también hay cosas muy interesantes del Simón medieval y bueno, los aspectos que se van resumiendo en la figura de Simón, que finalmente en algún punto se transforma no solamente en el opositor de los apóstoles, sino en el heresiarca por excelencia, el padre de las herejías, y un gnóstico formidable también. Hay muchas caras de Simón, las vamos a ir tratando de esbozar. Estos seminarios lo que tienen, su intención fundamentalmente es, bueno, poner en difusión estos temas que venimos investigando para todo público. Por eso les ofrecemos una bibliografía eh, académica, general, pero bueno, quienes gusten, tenemos también más para ofrecerles y para acercarles. Por eso, bueno, le di el nombre que se le da en el capítulo 8 de Hechos, ¿no? Cuando se lo presenta a Simón en Samaria, ¿no? Se dice, decía que él era alguien importante, ¿no? Por eso es el nombre del seminario. Y el subtítulo es Las trayectorias de Simón Mago en la primera literatura cristiana. Como son 3 encuentros, vamos a hacer de 45 minutos más o menos. Vamos a ver en este primero, los que vieron el programa, un enfoque general del concepto de magia en la antigüedad, para ver por qué, ¿no? El próximo encuentro, ¿no? ¿Por qué a Simón se lo denomina mago, ¿no? Y qué sentido tiene el término mago para la primera literatura cristiana. Eh, y luego en el último encuentro vamos a ver, una vez ya visto el episodio de Simón y sus posibles análisis, cómo este Simón, durante el siglo II, III principalmente, se transforma en el heresiarca por excelencia y se envilece su figura, se lo hace el gran antagonista de Pedro, y muchas otras cosas más, ¿no? Es realmente increíble todo lo que se crea a partir del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, que sería nuestra única fuente, llamémosla histórica, ¿no? Básica. Bien, vamos a ver un poco, si me acompaña el power, porque ahí está. Bien, creo que es la placa. Ahí se va, muy bien. Hoy está un poco lenta la cosa. Bueno, les decía, ¿no? La idea de hoy es ver un poco qué entendemos por magia en el mundo antiguo, ¿no? Eh, y llama la atención que el término magus en griego tiene muchos significados y que también los vamos a encontrar cuando veamos la semana que viene, que en el Nuevo Testamento eh, es muy variable, ¿no? Y para darles un ejemplo muy concreto, después la semana que viene lo vamos a ver, lunes, eh, digamos, los magos de Oriente son magos en un sentido positivo, ¿no? Que van a visitar al niño, y Simón Mago o Bar Jesús, ¿no? En el caso del mago que se encuentra con Pablo, son magos negativos, ¿no? Tienen una carga totalmente negativa, ¿no? Sin embargo, el mago, los magos de Oriente
tienen un dejo más de sabiduría, más digamos, de pertenencia a una casta sacerdotal, y acá tenemos un poco la primera definición de una casta sacerdotal irania, ¿no? Que sería la primera definición de magus en griego. En segundo lugar, sería alguien que tiene y utiliza el conocimiento de lo trascendente, vamos a ver para qué fines. La persona que practica la magia, una tercera acepción. Y la última, un fraude o un seductor, que sería donde, bueno, sobre todo el autor de Hechos está muy interesado en ubicar a Simón, ubicar a Barjesús, ¿sí? En el capítulo 13. Dos figuras totalmente negativas, pero con destinos absolutamente diferentes y con trayectorias posteriores muy diferentes, ¿no? Simón Mago, al lado de Bar Jesús, va a ser absolutamente conocido como el gran rival, ¿no? Lo podríamos poner a la altura de Judas Iscariote o de Ananías y Zafira, ¿no? En el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, el tema de la magia, ¿no? ¿Qué califica como magia y qué no? Donde, digamos, la gran mayoría de la literatura que pueden llegar a leer y que les ofrecemos para este primer encuentro, va a dejar muy en claro, ¿no? Que la magia difiere de la religión simplemente por una evaluación social negativa, por, digamos, la cuestión de quién la ejerce y en qué contexto, ¿sí? Si está legitimada o no socialmente. El mundo antiguo reconoce dos tipos de magia, ¿no? La teurgia por un lado, que sería una magia que está aplicada a un propósito religioso, y apoyada en una revelación que se le da a un mediador por diferentes vías, ¿no? Sueños principalmente, o un arrebato extático, y que le permite, ¿no? Revelar algo, ¿no? Una situación presente o futura. Y la goesia, ¿no? Que viene de goes, mago, ¿no? Supone una magia engañosa, fraudulenta, de corto plazo, ¿no? Es interesante que en este tipo de magia, en este tipo de hechicería, se lo va a calificar a Simón, sobre todo en el siglo II y III. Si vamos, por ejemplo, a los Hechos de Pedro, que los veremos ya para el último encuentro, en los Hechos Apócrifos de Pedro, Simón logra milagros, digamos, pero de corta duración. Milagros que simplemente maravillan en el momento, pero que no perduran, ¿no? El autor de Hechos de Pedro da el caso de una resurrección, ¿no? Pedro y Simón son obligados, ¿no? A resucitar un muerto en el foro romano. Primero Pedro le cede a Simón el espacio para que él sea el primero en operar la resurrección. Simón lo resucita, pero la persona apenas mueve los ojos, mueve la cabeza, habla y vuelve a caer muerto, ¿no? Pedro logra una resurrección prolongada, ¿no? Permanente. Ahí dependen de qué poder. Bueno, esto está muy presente en la trayectoria en sí de Simón Mago. Pero fíjense qué cantidad de variantes que tenemos para la palabra mago, ¿no? Y que no necesariamente tiene una connotación negativa, ¿no? Como la va a tener en el caso de nuestro personaje en cuestión. Pero no necesariamente lo tiene. Vamos a ver ejemplos absolutamente positivos de mago asociado a sabiduría, ¿no? En la literatura neotestamentaria e incluso posterior. Ahí está. ¿Qué es lo que, bueno, los diferentes analistas nos proponen para identificar o separar la magia de la religión, y que en algunos casos varios de los autores antiguos también, ¿no? Lo piensan, ¿no? O le encuentran la legitimación? Principalmente la cuestión está en que la magia es concebida como una manipulación divina y que está opuesta, o que se opone, o que sería contraria, ¿no? A la actitud suplicante que uno debería tener con la divinidad. Son, digamos, frente a una actitud suplicante y paciente, encontramos fines egoístas o inmorales que tratan de propiciar de una manera exagerada a las divinidades. Y además de todo esto, ¿no? Hay otros autores que marcan que se realiza en secreto, ¿no? No es un rito colectivo, en muchos casos, pero en algunos puede ser que sí, no es un rito colectivo y también se paga, ¿no?
los amuletos, las fórmulas mágicas, que ahora vamos a ver algunas. Bueno, acá tenemos una fotografía de uno de los papiros mágicos de Egipto, del Egipto romano, ¿no? Como verán, son fórmulas que circulan y que a veces, ahora vamos a leer algunos, no tienen, ¿no? El nombre de la persona, ¿no? Se cita la forma de invocar determinada deidad o de decir una fórmula y en qué posición y en qué momento del día, una receta, ¿no? Para un brebaje, para un filtro. Bueno, tiene esta cuestión de que es algo que se vende, ¿no? Estas fórmulas, y que en sí tienden más a una manipulación, ¿no? Un forzamiento de la divinidad para intervenir directamente en una situación personal. Hay muchas referencias sobre magos, digamos, en la antigüedad clásica, ¿no? Algunos de los más conocidos, que los tenemos aquí enumerados, desde Circe, en el canto 10 de la Odisea, ¿sí? Que representa a Circe, curiosamente, un poder anterior al de los dioses olímpicos, ¿no? El poder de los titanes. Tiene un artilugio, nos vamos a encontrar ahora que en las características de los magos, ¿no? En la antigüedad hay muchas herramientas propias de los magos, entre ellas las varitas, ¿no? La varita de Circe, que utiliza contra Odiseo, transformando a su tripulación en cerdos, y que el héroe de Ítaca logra contrarrestar con una hierba mágica que se la provee el dios Hermes, ¿no? Los dioses olímpicos tratando de equiparar o de equilibrar el poder de esta hechicera. Pero el hecho de que Circe utilice la magia para convertir a la tripulación de Odiseo en cerdos, ¿no? Tiene una connotación también muy negativa, ¿no? Está asociada con prácticas contrarias al orden natural, ¿no? Bueno, finalmente muestran a este poder como un poder realmente alternativo, antiguo, arcano y bastante incontrolable. Orfeo, por otro lado, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Es este poeta tracio que se lo presenta como un Theiosaner, un hombre divino, tiene poderes curativos asociados a su voz. No hay una condena, ¿no? Del culto órfico, ¿no? De Orfeo en sí. Por eso es un tipo de magia socialmente mucho más aceptado, mucho más reconocido, y que está muy esparcido en diferentes lugares, sobre todo del mundo romano, ¿no? Es un culto mistérico asociado a ciertos rituales que podrían calificarse como magia. Figuras ya más históricas, Pitágoras, Empédocles, por cuyos conocimientos eh, que van más allá de lo que uno calificaría de científico, ¿no? Son figuras de proyección también mágica. Y en el periodo helenístico, sobre todo a partir del crisol de culturas propiciado por la expansión de Macedonia, la sistematización de la magia en el reino tolemaico, del cual emanan gran parte de los papiros mágicos que ahora vamos a ir viendo. Y que son un poco la fuente principal. Si bien digamos, muchos de los autores antiguos nos van dando pautas en relación a rituales mágicos, amuletos, sueños, ¿no? Baste leer algún tratado de oneirocrítica, por ejemplo, eh, donde los que consultan por la interpretación de los sueños, bueno, siguen una serie de pasos para lograr esta revelación, ¿no? A través de a la persona que haga de medium, ¿no? En cada situación en particular. Pero los papiros mágicos, que son un corpus bastante interesante y que, bueno, si quieren, no lo puse en la bibliografía, pero hay una edición muy linda de Gredos en español de los principales papiros. Ahora vamos a ver algunos, ¿no? Pero vamos a ver algunas características principalmente, ¿no? Por un lado, que el lenguaje de estos manuscritos revela diferentes niveles de habilidad literaria, ¿no? Por lo cual se cree que la forma en la que están escritos los acerca muchísimo al lenguaje hablado de la época. Son muy coloquiales en su fórmula y en sus denominaciones. Esto muestra la popularidad de este tipo de material y su circulación. Varios de estos papiros tienen términos
que se toman prestados de cultos mistéricos. Por ejemplo, que las fórmulas mágicas se denominen teletai, como se llama la celebración de los misterios, o que el mago, ¿no?, o el oficiante del ritual se llame a sí mismo mistagogos, ¿no?, o sacerdote, el sacerdote que introduce a los neófitos al culto de determinada divinidad o de determinada fuerza. Las formas de nombrar a Dios en estos manuscritos son muchísimas. Algunas son reconocibles, ¿no? Acá van a encontrar, por ejemplo, Sebaot, Adonai, invocando alguna tradición también de tipo judía muy presente. Bueno, hay presencia judía ya en el Egipto tolemaico, claramente, pero se van a mezclar un montón de identidades en las invocaciones de estos papiros. Tienen formas de receta, no vamos a mentir, ¿no? Como uno pensaría una receta hoy en día, ¿no? De cualquier tipo. Hay que hacer esto a tal hora, con tales ingredientes, y invocar a tal divinidad, o llevar tal cosa inscripta, colgada del cuello. Muy simple, ¿no? En su mecánica. Estos rituales mágicos sí, digamos, pueden propiciar prácticas negativas, ¿no? O ser motivados, lo hablábamos hace un rato, ¿no? No solamente con una cuestión individualista, sino también negativa. Interpretar sueños, sueños trágicos, enviar demonios o fuerzas negativas para atacar enemigos, romper un matrimonio, ¿no?, para acceder a alguno de los cónyuges, ¿no? Una cuestión de vínculo, de crear un vínculo amoroso por medio del rompimiento de un matrimonio. Y lo más curioso también, que por ahí no entraría propiamente como dentro de los papiros mágicos, pero sería un pariente cercano, son las tabelae de Fictiorum, ¿sí? Estas tablillas de maldición, en las que se escribe el nombre de la víctima en una fina lámina de plomo y se le van agregando fórmulas con algunos símbolos, recitando una serie de maldiciones. Y en algunos casos, bueno, la suerte de estas tablillas, de las cuales hay algunas que se han conservado, o se las entierra en un cementerio para que los muertos tengan poder sobre la víctima, o se las lleva colgando en el pecho, bueno, según lo que el ritual recomiende para su eficacia. Pero generalmente son una especie, diríamos nosotros lo más cercano, una especie de vudú, ¿no? En una tablilla de plomo, el dibujo de la víctima con su nombre y una serie de inscripciones o de cortes oficiados sobre la imagen de la persona que va a recibir la maldición. Bien, vamos a ver algunos de los papiros, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, bueno, algunos papiros contienen varias maldiciones o invocaciones, ¿sí? Aquí el papiro 36, que es el papiro 1 de la biblioteca de la Universidad de Oslo, fui seleccionando algunos de los hechizos que están ahí, por diferentes objetivos, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, la segunda parte del papiro tenemos un hechizo, algunos vienen con el título, inclusive, excelente para dominar la cólera y para obtener gracia y para ganar en los tribunales, ¿no? Varias cosas con esta fórmula. Y dice lo siguiente: hazlo incluso frente a reyes, nada mejor que él, ¿no? que este conjuro. Toma una lámina de plata y graba en ella con un estilo de bronce, con una especie de punzón, el dibujo que sigue de la figura y los nombres. Llévala debajo de tu camiseta y vencerás. Estos son los nombres grabados: Da Sabaoth, Adonais, Eloai, Abrasax, Ablanatanalba, Akramakamán, Peftafosa, Nebenuni, señores ángeles, dadme a mí, fulano. Obviamente que acá esta es una especie de receta, ¿no? Como cuando ponga aquí su nombre, ¿no? Fulano, hijo de fulana, victoria, gracia, fama, suerte ante todos los hombres y todas las mujeres, especialmente frente a, acá iría el nombre del juez, Mengano, hijo de Mengana, por siempre y eternamente. Cúmplelo. ¿Mm? Hay una serie de divinidades invocadas que están allí en esta tablita de plata que se tiene que llevar en este caso colgada, ¿sí? Como una especie de, digamos, la inscripción se transforma a la vez en una especie de amuleto, ¿no? Uno diría son cosas diferentes, una cosa es un hechizo, otra cosa es, ¿no?, un amuleto, que ahora vamos a ver algunos amuletos, que en la mayoría de los casos sirven para contrarrestar
diferentes maldiciones o actitudes o fuerzas negativas. En el mismo papiro encontramos, en el apartado 5, un prodigioso encantamiento amoroso, ¿no? Y lo vende bien el autor porque dice, no existe ninguno mejor que él. Y aquí hay digamos, una descripción muy minuciosa de cuál debe ser la forma de ejecutarlo, mucho más que en el anterior. Toma mirra e incienso macho, échalo en un vaso y además una medida de vino agrio. En la tercera hora de la noche, échalo en el quicio de tu puerta y pronuncia 7 veces la fórmula siguiente. Esta es la fórmula que hay que decir. Despertad demones de la oscuridad y subid sobre los ladrillos y golpead vuestro pecho cubriendo de lodo vuestro rostro. Pues por culpa de fulana, hija de Mengana, nuevamente aquí, ¿no? Los espacios para recitar el nombre de la persona, los huevos sacrílegos se ofrecen en sacrificio. Fuego, fuego, ilegalidad, ilegalidad. Isis emitió un terrible grito y el cosmos se conturbó, pues este gira sobre su lecho sagrado y hace saltar sus cadenas y las del mundo demoníaco por causa del odio y la impiedad de fulana, hija de Mengana. Pero tú, Isis y Osiris y demones de la tierra, Ablangunshoto, Abrasax y demones subterráneos, levantaos los que procedéis del abismo y haced que fulana, hija de Mengana, no duerma, vuele por los aires, tenga hambre, padezca sed, no encuentre el sueño y me ame a mí, fulano, hijo de fulana, con el amor de sus entrañas, hasta que venga y una su sexo femenino con el mío masculino, ¿no? Que muy explícito, ¿no? Lo que quiere de esta mujer, ¿no? Que arda en amor por él. Pero si quiere descansar, extended debajo de ella una manta de espinas y en sus sienes poned púas a fin de que me acepte para un amor de cortesana, porque yo os conjuro a vosotros, los que estáis establecidos sobre el fuego, Macelo, 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 Inusentabaot, Oreobatskra, Rexictron, Ipichton, Piripeganax. Estás atada tú, fulana, con las fibras de la sagrada palmera, para que ames absolutamente a fulano, y no te dejará libre ningún perro ladrando, ni asno rebuznando, ni eunuco, ni purificador, ni sonido de timbal, ni sonido de flauta, ni tampoco amuleto alguno del cielo, con poder para todo, sino que debes someterte al espíritu. ¿Sí? Eh, la cantidad de invocaciones que hace, ¿no? Para generar este ardor, ¿no? Y sí, este ardor de amor en la mujer deseada. Aquí no se dice eh, que aparentemente podría interpretarse que está casada, ¿sí? De que se dé esta ruptura cuando habla de ilegalidad. Eh, pero también esta cuestión, ¿no? De que se está incentivando, ¿no? De que se está forzando a los dioses a generar, ¿no? A través de conjuro, una acción en favor de esta persona. ¿Sí? No es una propiciación positiva, suplicante, como decíamos hace un rato, sino mucho más fuerte, con mucho más carácter, mucho más forzada, ¿sí? Tratando de obtener ¿no? Algo a cambio de la intervención divina. Y hay otro encantamiento también, entre los tantos que hay en este papiro, contra la concepción, por ejemplo, ¿no? El único en el mundo, dirá el que lo escribió. Toma garbanzos, el número que quieras, según los años que hayas determinado permanecer sin concebir. Mójalos en el flujo menstrual de una mujer que esté menstruando, deben mojarse en su sexo mismo. Toma una rana viva y echa en su boca los garbanzos para que se los trague. Y deja libre a la rana viva allí donde los cogiste. Toma semilla de beleño y mójala en leche de yegua. Toma moco de buey y échalo con cebada en una piel de ciervo. Átalo por fuera con piel de asno y cuélgalo cuando la luna menguante se encuentre en un signo zodiacal femenino, en un día de Cronos o de Hermes, y con los granos de cebada echa también inmundicias de la oreja de una mula. Bueno, pide demasiado, me parece, pero nuevamente, ¿no? La cuestión de tratar de evitar, ¿no? En este caso, la concepción de hijos, una especie de profilaxis a través de un ritual mágico que involucra, bueno, una serie de acciones bastante desagradables, diríamos, ¿no? Contra la magia hay dos cuestiones. Por un lado, está el que la genera, está el pedido, ¿no? En estos papiros y en otro tipo de literatura, pero también hay quienes luchan contra la magia o van protegidos contra la magia. Eh, el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Directamente, ¿no? En el caso de Simón el Mago, para ir adelantándonos un poco, ¿no? E ir hilando, cuando Simón
ve el poder del Espíritu Santo, lo que pide es comprarlo. ¿Sí? Y volvemos aquí a esta premisa, ¿no? De que en el mundo de la magia, una de las cosas que lo deslegitima es la paga, fundamentalmente. Los que luchan contra la magia, obviamente creen en ella, creen en esta clase de maleficios. ¿Y de qué manera se puede luchar? Bueno, otro mago que contrarreste determinado hechizo. Los amuletos, aquí tenemos algunos, amuletos romanos contra el mal de ojo principalmente, ¿no? En los amuletos muchas veces se mezclan fórmulas de Babilonia, el antiguo Egipto, Grecia, y son en algunos casos tablillas colgantes, el estilo de un collar, como si uno lo llevara colgando, son pedazos de papiro o de algún pergamino que se tiene en muchos casos oculto, ¿no? Contra el pecho, como decía recién una de las fórmulas. Las piedras preciosas también no ofician, a veces sí como amuleto, pero en general tienen otra función, ¿no? Mucho más de talismán propiamente, y otras herramientas mágicas que se encuentran. Hay una especie de kit de mago, diríamos, que se encontró en Asia Menor, en el periodo romano, que sería una mesa a base de bronce, con una lámina de bronce, platos decorados en muchos casos, supone que para hacer algún tipo de mezcla o sí, de brebaje, clavos con letras que tienen también todo un valor simbólico, en muchos casos se clavarían estas tablillas de plata, en el caso, o de plomo, en el caso de las maldiciones, anillos y piedras también, ¿no? Estas piedras preciosas que ejercen como talismanes. Eh, y están muy generalizados, hay muchos, si se pueden a buscar, y de hecho hay bastantes estudios sobre los diferentes amuletos que se tienen, y que claramente la propia cultura cristiana los va a rechazar en una primera instancia, ¿no? Luego van a aparecer con el culto a determinadas figuras ciertos utensilios, ¿no? Cierta imaginería religiosa, sobre todo las lámparas o las ánforas de aceite con imágenes del santo local o de alguna figura apostólica consagrada, ¿no? El caso de las ánforas de aceite de Tecla, de la compañera de Pablo, son por ahí los más conocidos. Pero en este momento, en un primer momento, son absolutamente rechazados, ¿no? Todo lo contrario. Y este rechazo que vamos a encontrar tan fuertemente en la primera, ¿no? Cultura cristiana, y decimos cristiano entre comillas y tomándolo con pinzas, viene, como lo hemos visto en el mundo del trabajo, ¿no? Como hemos visto algunas actitudes en el caso de las mujeres en el seminario anterior, del año pasado, bueno, la postura que tiene el judaísmo en relación a la magia. Que es absolutamente negativa, ¿no? Es absolutamente negativa, y la encontramos en distintos momentos de la literatura veterotestamentaria. Las prohibiciones principales que están en Deuteronomio en cuanto al ejercicio de la hechicería, pero hay algunas figuras que son muy interesantes para considerar aspectos diversos de la magia. Uno es Balaam, que es un aparente hechicero o vidente mesopotámico al que el rey Balac convoca para maldecir al pueblo de Israel, que ha entrado en la tierra prometida con Josué, y que es capaz de proferir maldiciones eficaces. Es una especie de parodia didáctica, Balaam, porque quiere maldecir al pueblo, pero no puede hacerlo, ¿no? Y en este intento, incluso su propia mula se le revela, ¿no? La literatura cristiana toma la figura de Balaam en muchos casos, sobre todo en el Nuevo Testamento. La nigromante de Endor también, ¿no? Aquella mujer, aquella bruja, ¿no? Se le dice la bruja de Endor, que es consultada por el rey Saúl en vísperas de la batalla final contra los filisteos, en la que muere él y sus hijos, desesperado porque el trono, digamos, la confianza divina ha pasado a David, a su rival, Saúl rompe su propia ley de proscripción de los
nigromantes y consulta a esta mujer que tiene poderes para contactar con los muertos y pide la aparición de Samuel, ¿no? Del profeta Samuel, que ya ha muerto y que ha sido quien lo ungió rey, ¿no? Y Samuel, desde la ultratumba, le dice que él y sus hijos morirán al día siguiente, ¿no? Es muy teatral, ¿no? La aparición de Samuel, que dice, ¿no? Tú y tus hijos me harán compañía. Eh, y la mujer, la nigromante, eh, reconoce al rey, ¿no? Cuando pide esta revelación. Eh, es un momento de absoluta desesperación, el recurrir a la nigromante de Endor. Hay profetas estáticos de ambas partes en el mundo del judaísmo antiguo. Por un lado, los profetas estáticos de Baal, que están en el libro de los Reyes, y hay otros profetas también estáticos de Israel, ¿no? Y a veces pronuncian, los de Baal siempre, ¿no? Pero los de Israel a veces pronuncian oráculos falsos para congratularse con los reyes, y esa profecía estática es absolutamente condenada, ¿no? En varios de los libros, sobre todo en Primera Reyes, ¿no? Donde los 400 profetas del rey Ahab profetizan la victoria y Miqueas es el único que reniega de esa profecía, ¿no? Y profetiza realmente, ¿no? Y por eso paga duro su atrevimiento. La profecía estática está presente y por su poder de clarividencia, muchos autores lo clarifican como magia. Lo mismo pasa con los dos profetas, con los dos grandes profetas taumaturgos, que son Elías y Eliseo, también en Primero y Segundo Reyes, eh, que en sí no son profetas de discurso, sino son profetas de hechos, ¿no? En base a los cuales, bueno, mucho de la literatura evangélica se ha basado, ¿no? Tiene como esquemas. Eh, las historias de estos dos profetas son absolutamente mágicas, ¿no? Curaciones, sequías, lluvia, resurrecciones, que van marcando la pauta, ¿no? De que claramente el pueblo de Israel reconoce este tipo de poder operante mediante estos hombres santos, y que no es absolutamente condenado, ¿no? Para nada, ¿no? Es una taumaturgia, no es magia, ¿no? No es calificado de magia, es taumaturgia divina en estos hombres, digamos, convocados, ¿no? Llamados a la profecía. Y por último, sobre esto también hay mucho debate académico, si los profetas con lenguaje corporal anticipatorio eh, ejercen, ¿no? O podrían calificarse de alguna manera como magos, ¿no? Por el hecho de anticiparse, ¿no? O bien como una especie de mimos que acompañan a los oráculos, ¿no? De decir que, bueno, el hecho de que tomen determinada actitud corporal para describir el futuro, ¿no? Por ejemplo, que se aten de manos para mostrar que se viene la cautividad de Babilonia y que le muestren eso al pueblo. Si eso es calificado como magia, ¿no? Ese lenguaje corporal que anticipa una situación trágica, o si es simplemente, ¿no? Un recurso didáctico, diríamos, para acompañar el oráculo, ¿no? Y que en sí no tendría nada que ver con la magia. Bueno, sobre esto hay bastante debate, hay quienes creen que sí, hay quienes creen que no, ¿no? Hay quienes creen que es magia propiamente, porque entraría dentro de todo lo que supone la clarividencia y la premonición, y hay quienes simplemente lo hacen parte del recurso retórico eh, y teatral de estos profetas en su performance pública, ¿no? En general vienen estos casos. Eh, un poco para pensar lo de hoy, ¿no? Esta primera sesión, eh, les propongo esto, ¿no? Que por un lado veamos el texto de Gordon, que lo van a encontrar en la compilación de Boschung y Bremer. Bueno, de Jan Bremer hay mucho escrito sobre magia, sobre todo magia en el periodo de las primeras comunidades cristianas, y el texto de Graf también, que está dentro de la compilación de Mirecky y Meyer,
sobre magia y ritual en el mundo antiguo, que es mucho más amplia, que son los textos que tenemos para hoy, que bueno, un poco van a encontrar estas líneas que hemos ido planteando. Lo cierto es que, para ir un poco redondeando, ¿no? La magia dependerá de la consideración social respecto a quién la ejerce, quién emite la fórmula, en qué contexto y con qué fines. Los cristianos vamos a ver, a partir de la figura de Simón Mago, que más allá de su historicidad, que la vamos a discutir el próximo lunes, por sí o por no, más allá de que sea o no un personaje histórico, lo importante va a ser que en Simón Mago se empiezan a depositar, se empieza a constituir un discurso en relación a la competencia, que en Hechos de los Apóstoles está representada de diferentes maneras. En algún otro caso, quizás alguno me ha escuchado hablar, por ejemplo, de la esclava oracular con la que Pablo se encuentra en Filipos, o de los hijos de Seba, ¿no? Que son exorcistas, que luego en Éfeso se los va a encontrar Pablo también. Eh, la competencia de los apóstoles cristianos, de los misioneros cristianos, en estas diferentes realidades del mundo mediterráneo, ¿no? Exorcistas, mantis, profetas, magos, sabios, ¿sí? De todo tipo, ¿no? Y la relación con el cristianismo, la relación con la fe en Dios, con el poder del nombre de Jesús, ¿no? Frente al cual en muchos casos quedan imposibilitados, quedan absolutamente subsumidos. Pero el caso de Simón Mago es realmente único, único, porque su figura no conoce un castigo explícito, vamos a ver en Hechos, sino que al contrario, hay incluso una posibilidad de perdón, ¿no? Porque la tradición cristiana se ensaña tan particularmente con este personaje y con su situación de mago, ¿no? Con su situación de mago en el peor de los sentidos, ¿no? No en el sentido de sabio, sino en el sentido de fraude, ¿no? De fraude manifiesto y consumado, ¿no? Y de ahí, bueno, derivan toda una serie de discursos que iremos viendo estos próximos encuentros. Bien, no sé si, no veo desde acá el chat, perdón, que dejo de compartir. Bien, sí, sí, tenemos aquí, sí, me pone Pablo. Vamos a, si alguien quiere participar, preguntar, por favor, están más que bienvenidos. O escriban, no pasa nada, no, siempre damos la doble opción. Ahí Paula Super, hizo un comentario. acá, bueno, súper, qué suerte. Pero bueno, les recomiendo ahora, si quieren, lo que voy a hacer es compartir el volumen de Gredos que lo tengo de los papiros mágicos. Para quienes quieran observarlo, van a encontrar un montón de realidades, son la verdad que muy variados los temas. Elegí algunos simplemente para ilustrar sobre estos rituales, y en muchos casos se repiten las fórmulas, cambian las invocaciones, y nos da una idea, bueno, de qué amplio es este espectro y el comercio propiamente, ¿no? De estos manuscritos y estas fórmulas para uso cotidiano prácticamente. Bueno, no tenemos nada de preguntas, pero qué suerte que quede todo bien claro. Es Eh, viernes, es Es viernes, es viernes, sí, yo sé que viernes. es viernes y Es sé que la viernes. virtualidad ha cambiado mucho estos últimos meses que volvimos a la presencialidad. Eh, No, eh, Mariano, pero de verdad, sí, es que está muy claro. No es
Creo que no quedan preguntas por eso, porque es súper informativo realmente, Sí, espectacular. este primer encuentro, Paula, estaba pensado así, en general, Está una buenísimo. perspectiva general del sentido de la magia. Ya la semana que viene nos vamos a poner un poco más problemáticos con Simón, pero bueno, estaba bueno evaluar qué entiende el mundo antiguo por magia, y en qué, bueno, en qué documentos, en qué aspectos está presente, tanto materialmente como a nivel texto. Roberto, perdóname que veo una manito ahí. Sí, y Pablo Testa también, Dale, Mariano, ¿eh? Pablo. ¿Querés abrir el Sí, micrófono, una Roberto? ¿Tenés? pregunta. La primera parte, cuando hablaste del origen etimológico del término los magos, ¿no? Sí, Que mencionaste la tradición irania. sí. ¿No se refiere específicamente a los parsis? ¿Los parsis? Claro, se refiere a los parsis, sí, 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 sí. Sí. De hecho, en el texto de Mireki hay uno de los artículos, habla concretamente sobre los parsis, sí, sí. Exactamente. De ahí viene un poco toda la especulación después de los magos de Oriente, sobre los de Mateo, en qué, digamos, cómo se los interpreta, en base a esto. Eh, pero ya la semana que viene vamos a entrar en esa cuestión. Sí, sí, sí. Perdóname, Pablo, ¿estabas ahí? ¿Vas a abrir el micrófono? Hola, Hola, ¿se Pablo, ¿cómo escucha? andás? Sí, se escucha perfecto. Bárbaro. No pongo la cámara, pues es impresentable. Eh, Dos preguntas, así como laterales, como suelo hacer. La primera un poco en el sentido de lo que preguntó recién, así que me ganó de mano. Pero esto del sabio de Iranio, ¿no? Si, si tenés referencia o si hay algo ahí sobre la relación que podía tener quizás con Persia y con la antigua Irán como un espacio se me fueron las palabras, lo haces por escrito, es más fácil. Es más fácil. Pero Pero digamos, con sí, sí entiendo. mucha Mira, sí, presencia sí, en la época. Y la sí. segunda, que quizás es un comentario, me quedó flotando muy rápidamente cuando mostraste la imagen de estos manuscritos mágicos. Sí, Inmediatamente se me vino a la cabeza el golem, este, claro. el golem de Praga, con las instrucciones, todo, y incluso que después mencionabas la presencia de lo hebreo y lo judío en esa zona tolemaica. Obviamente el golem es mucho más posterior, Claro. pero Bueno, simplemente mira, no la lo había conexión se pensado me en ese hizo. punto. Sí, mira, respecto a lo iranio, podemos chusmear ahí en estas compilaciones de magia. Recuerdo que en el volumen de Mireki había algo. La semana que viene algo voy a desarrollar en relación a los magos, a los magos, a los sabios de Oriente de Mateo, pero buscamos, tiene que haber algún vínculo. En general, digamos, en la literatura grecorromana aparece muy asociado, cuando aparece en el sentido de sabio, en el sentido de alguien que ejerce este tipo de intercesión con un fin positivo y, digamos, constructivo socialmente, más asociado a las figuras iranias. Pero eh, como el análisis de Simón Mago no va por ese lado, no lo he profundizado, pero hay bibliografías sobre eso. Hay. Sí. Y lo del golem no lo había pensado. No lo había pensado, realmente. Sí, tal cual, perdón. Justamente estoy leyendo un libro de Mieli sobre la historia de la ciencia y marca como esa presencia muy fuerte de lo iranio, eh, como por donde se cruza el conocimiento griego, macedonio posterior para la zona de Arabia, De digamos. Arabia, claro. Así, exacto. Buenísimo. Me llamaba la Buenísimo. atención. Pero por Buenísimo. eso decía, preguntas laterales, no, Sí, sí, sí. No, igual, mirá, nada como directo. yo digo, estos seminarios de extensión siempre sirven para decir, me sirven, ¿no? Ojalá a ustedes les sirvan también, pero me sirven para pensar diferentes líneas, ¿no? Obviamente que el tema de la magia en la antigüedad es
tremendamente amplio, ¿no? Que es un recorte absolutamente ajustable a este tiempo, pero a este tiempo que tenemos. Pero bueno, gracias, gracias, me parece súper interesante, súper interesante. Perdón, habías puesto. Ah, sí, bueno, sí, habías sido vos, Pablo, lo de preguntas laterales. Sí, sí. No había visto quién había puesto. Bueno, los invito si quieren para la semana que viene. Quizás no todos están familiarizados con el fragmento de el encuentro con Simón Mago. Pueden leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, donde la primera expansión de la fe a Samaria, primero con Felipe y luego con Pedro, nos presenta a este personaje tan particular, que es un mago samaritano, ¿no? Que dice ser alguien importante y que se va a convertir, ¿no? Lo novedoso de Simón y lo que también va a traer la polémica a nivel exegético, a nivel analítico, es que Simón acepta el cristianismo y, digamos, siempre digo cristianismo entre comillas, ¿no? Obviamente es absolutamente anacrónico lo que estoy diciendo, acepta la fe y luego, ¿no? En su encuentro con Pedro, bueno, surgen todos los problemas. Léanlo. Está bueno que por ahí no es un texto con el que uno esté tan familiarizado como nos pasaba anteriormente con, bueno, el año pasado con algunos episodios de las mujeres o algunas cuestiones de las cartas de Pablo en relación al trabajo. Por ahí uno está menos familiarizado con esto, pero léanlo y vamos a ver qué vamos encontrando en este relato que, como muchas cosas de Lucas, queda inacabado, ¿no? No sabemos en sí qué pasó con Simón después de que Pedro lo reprende por querer comprar el poder, ¿no? Por querer comprar el Espíritu Santo, ¿no? Es un pecado realmente grave para Lucas, y quizás de esto, bueno, muchos de los padres se agarren, ¿no? Lo tomen para, bueno, envilecer su figura posteriormente. Pero bueno, para quienes no lo hayan leído, es un buen momento para leerlo. Bien, bueno, si no tenemos más intervenciones, los vemos el lunes a las 19:30 en este mismo link. Y bueno, nuevamente le agradezco mucho a la biblioteca, a Pablo, que todos los años me alienta para continuar con los seminarios. Y bueno, nos vemos el lunes. Está la bibliografía en el Drive, así que la pueden bajar. Sí, si alguien ya quiere. está enviado. Está enviado, sí, todos sí, los vi que llegó hoy. Si alguien quiere el de los papiros mágicos y alguna literatura más, que obviamente no incluyen el programa, porque siempre son programas bastante escuetos para que todos puedan acceder, con gusto pídanlas que lo enviamos. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos. Un abrazo Bien, grande. gracias, Pablo. Gracias. Por favor, Gracias, adiós. Paula. Hasta luego. Hasta luego. Pasó muy rápido, ¿eh? Pasó muy rápido. Chao, Guadalupe. Gracias. Hola, Pablo. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Guadalupe. Hasta el lunes. Chao, chao. A Paola y Adrián. Sí, espérame que... Listo, ahí está, ¿no? Paola nada más. Y quedó Paola Paola nomás. nada más. Miguel Santiago también. Ya Ahí se salieron fue. todos, sí. Sí. Bueno, Bueno, pasó rápido. excelente. Eso de pasó rápido fue Pasó rápido. Y lo que pasa es que, bueno, vos tenés muy buena dicción y No, aparte lo había lo armado, llevas muy bien. había seleccionado más El teatro cosas. te ayuda. Sí, sí, pero me refiero, había seleccionado más cosas y el año pasado seleccioné mucho y me fui quedando Corto de tiempo. más que, claro, me fue faltando tiempo. Dije, esta vez voy a tratar de poner menos y que se vayan con alguna idea clara, porque más clara todavía, no es que esté desconforme, pero de hecho había seleccionado un fragmento de Roma de HBO que los escritores incluyeron, recrearon cómo una dama romana redacta, ¿no? Una de estas fórmulas de maldición en una tablilla y va con el punzón. Estaba perfectamente gráfico, pero duraba como 3 minutos.
lo terminé eliminando porque digo, practicaba y No, digo, me pero iba más podés allá de la hora. incluirlo, si te parece, como un nexo para este encuentro con el otro, incluirlo como un material Sí, didáctico al comienzo, sí, es informal, es decir, bueno, vamos a ver un pequeño sí, por ahí, momento sí. como para que los vuelvas a enganchar con el tema y ya después arrancás con Simón. Sí, sí, por ahí lo engancho y si no, bueno, se los enviamos. Bueno, más que nada como es ilustrativo, de que, Sí, bueno, se presenta como un ritual privado, como un ritual claro. que generalmente tiene que ver con lo sexual y lo amoroso, eh, y el hecho de que, bueno, esa misma maldición se transforma en un amuleto que esta dama lleva Ujú. para lograr el amor del hombre que quiere, digamos. Ah, Eh, claro. pero bueno, me quedaron varias cosas que las saqué, pero bueno, estuvo bien, estuvo justito de No, estuvo tiempo. muy bien, 40 minutos claros de exposición, Sí, un sí, sí, buen por eso. número. A mí ya Sí, me sirvió para pasar el presente, decirle a Sofía, sí. más o menos estaban casi todos, faltaron los que siempre se anotan, Bueno, pero pero bueno, es lo que sucede siempre. Yo acá sí. estoy un poco también de portero porque estamos todavía con el tema, viste, del departamento de la vecina que encontraron Sí, fallecida. sí. Tenemos consigna policial acá mismo en el mismo Oh, piso. Así que como se quedan toda la noche, todo el día, yo les preparo algo, viste, como para que coman, sí. porque si no, pobre gente, viste, está No, todo el no. día ahí, Sí, todo el día parada. sí. Ahora les conseguí una banqueta, viste, Sí, sí, sí. una ¿Y cada situación. No cuánto los sé qué ha relevan, pasado, Pablo? ¿eh? ¿Cada cuánto los Cada relevan? 8 horas, Oh, cada 8 horas. claro. Pero están toda la noche con este frío, imagínate, Sí, sin agua caliente, sin algo les pasamos, viste, sí, pero sí. no, yo pregunté en mi casa qué podía llegar a suceder, como ellos saben más que yo, Mm, y me dijeron, mira, generalmente son 2 días, pero cuando se extiende es porque algo han encontrado en la morgue. claro. Yo vi, viste, la única escena que vi fue el jefe de calle anoche, la trató, no es que la trató mal, pero la trató muy, muy firmemente a la sobrina, viste, como diciéndole, bueno, tenés que estar acá. Claro. O sea, pero ya inventarían el ¿Pero la domicilio. encontraron en una situación muy particular o falleció Mirá, falleció a en mí la la casa primera y vez me ahí? dijeron de que se había quedado dormida con el Ah, respirador, claro, porque vino descompuesta de Mar del Plata, ella tenía un departamento allá. Enviudó el año pasado, ¿viste? Una vecina de las más antiguas de acá, es un departamento de 50 años. La señora, viste, sin chicos, la hermana había muerto unos años atrás, y los únicos familiares que tenían eran 2 sobrinas y el cuñado. Y bueno, viste, son situaciones muy, muy tristes, pero bueno, quizás tan comunes en otras latitudes, pero que acá se están comenzando a ser comunes, mm, viste. sí. Hay mucha soledad también en la Sí, sociedad. sí, hay mucha soledad, Por eso mucha. también, y con esto no te quiero robar más tiempo porque son las 8:30, también pensaba esto del sacerdos como para el año que viene, ¿no? Bien, Como persona, repensar un poco el tema de la vocación al sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio para los primeros cristianos? mm, Más allá de un ministerio, por decirlo de claro, alguna manera. ¿Qué puede ser también para el hombre del siglo XXI? Porque ya sabemos cuáles son los bemoles de nuestro sacerdocio hoy mm, por hoy, hoy en sí, día, lamentablemente. sí, Pero bueno, cómo rescatar un poco eso, las crisis vocacionales que hay en todos lados, yo creo que responden un poco también a que no hay un real sacerdocio, no, por ejemplo, no sé, la escucha, el acompañamiento en este tipo de situaciones. sí, 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 Acá hubo una persona que le dejó a los salesianos sí, 2 departamentos, sí, vos me contaste, sí, y sí, si no le dejó también otras propiedades en otros edificios, y bien gracias, ¿no? Pero bueno, que mm, María Auxiliadora, justo el día de María sí, Auxiliadora aparentemente falleció. falleció el 24, Por nosotros pensábamos que estaba en Mar del Plata, ¿viste? Pero sí, después la sobrina la vino, encontraron pobrecita, ¿viste? claro, Pero qué bueno, una bárbaro, situación media fea, la verdad, para el bueno, edificio, además de que viste la ausencia del administrador, no se hace cargo de nada, claro, sí, 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 como típico, siempre. Bueno, típico, en fin. típico, típico. Bueno, Bueno, Pablo, vos decime cuándo vas a andar por la biblioteca. sí, te tengo que ir a llevar ¿Te los vas? libros, que ya los tengo acá ¿Y cuándo fotografiados. viajás vos?
No, yo me iré el 5 o el 7 de agosto. Ahora el lunes tengo que hablar con... ¿Y qué lugares ibas? ¿A Copenhague? No. Voy a... de ¿Hamburgo? acá a Múnich. En Múnich voy a Sí, estar un par de días. Me voy a Oberammergau a ver La Pasión. Y ahí voy a estar un día y medio. Porque me quedo a dormir. Pues no voy a volver a Múnich. Después vuelvo a Múnich. De Múnich me voy a Londres. En Londres estoy 7 días más o menos con mi hermana que viene. Vamos a ver teatro, bueno, todo lo que nos quedó pendiente del 2020, las entradas que teníamos para el Teatro del Globo de Shakespeare, bueno, varias cosas. sí. Me Eh, habías y, comentado. y de ahí me voy el 21 o el 22, me voy para Copenhague y de ahí me tengo que ir a Aarhus. No sé, ahí tengo que ver cómo es el tema de los vuelos. Claro. Así Ahí que es lo de patrística. ahí es lo de Patrística con Lavinia. Sí, Ujú. que ahora de hecho me tengo que anotar, tengo que pagar la inscripción, que es lo que me falta nomás. ¿No te becan? No, son coronas danesas, son como que te diga $100. Y viene con la cena incluida, el evento, ya no me lo ofrecieron, no voy a ir de rata tampoco. ¿Y de la IEP no llegó ningún tipo de beca? No, mira que ¿Te Sinner, fijaste? Porque sé que hace poco mandó un correo sobre esto, sobre el CUS, me sí, parece, editó, y no sé si mencionaba algo ahí. yo me parece que Porque, leí todo. viste, Bueno, ahora no sé, yo leí todo, ahora por voy las a dudas. chequear en el buscador, pero leí todo, vi que Peretó y que Sinner estaban entre los que estaban en el mailing digamos, de la inscripción. Así que algo deben presentar. Sí, bueno, ellos tienen, digamos, bueno, sobre todo Peretó tiene el Cuyo, la beca esta que él tiene, ¿cómo es que se llama? Ah, bueno, es un nombre en inglés, pero es conocido, Fulbright. Fulbright, sí. Claro, entonces, y bueno, y Sinner tiene, porque es presidenta de la IEP, Claro, maneja otro dinero. claro, sí, obviamente. Pero bueno, ahí Lo importante es que te vean, mandarles muchos saludos, que los quiero sí. mucho. No, y voy a tratar de garronear algo porque para llevar a la biblioteca, claramente. Decirle a Sinner que todavía estoy esperando su volumen de Ciudad Nueva, nada más. Ay, Dios. Hablando de eso, con Rodrigo y con Esteban, acá tenemos un volumen para la biblioteca del libro que editamos Bueno, de las conversaciones no del año pasado, del anterior, de 2020, las de la pandemia. buenísimo. Así que te lo tengo separado acá, porque el otro día en Interescuelas Esteban los trajo y me dice uno para Pablo y la biblioteca, otro me lo dio para La Plata y otro quedó para mí. Así que cuando te vea y te devuelvo los libros, te los llevo también, así lo ingresas. Dale. Bueno, Bueno, Pablo. buen fin de semana. Igual, que ¿Eh? descanses. El lunes nos vemos. Ahí, Dios 7 y mediante. 10 estamos ahí. Dale. Dale, te mando un abrazo Bueno, grande. un abrazo. Chau, chau. Cuídate. Chao, chao.